Dios le bendiga, hermanos. Gracias al Señor. Hoy día se ha estado ayunando bueno, Dios sabe responder las peticiones. Algo que hemos estado viendo o he recibido una pregunta es qué pasa con el creyente que muere, con el creyente que parte de esta vida. Bueno, he tratado de responder, he buscado algunos pasajes bíblicos de apoyo para poder resolver este asunto que a muchos les preocupa, ya que estamos viviendo la etapa del coronavirus y también es una preocupación realmente. Ya hay algunos que han estado muriendo, hay mucho duelo en los hogares de estas personas, así que siempre hay una palabra de consuelo, ¿no? La palabra de consuelo, sobre todo, que nuestra preocupación es que si es que ellos no son creyentes, ¿qué hacer si no son creyentes? Si ellos han partido pero sin el conocimiento de la palabra de Dios, pues sería una pena. Creo que la responsabilidad de cada uno de nosotros es hablar del Señor. El asunto es que a veces nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor, hemos puesto nuestra fe, hemos creído en Jesucristo, sin embargo tenemos miedo a la muerte. La palabra de Dios no nos enseña a tener miedo a la muerte. Incluso Jesús dijo, no temas al que puede matar el cuerpo, sino más bien teme al que puede mandar el alma al infierno, el cuerpo y el alma al infierno. Entonces debemos de considerar la palabra de Dios, el sufrimiento y todo lo que pasamos, ¿no? Porque hay angustia, de hecho hay muchos hogares que se llenan de angustia, mucha preocupación, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a este tema. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nos habla de las cosas eternas que no se ven y las cosas temporales que se ven. Y nosotros estamos llenos, o bueno, la gente se llena de pánico porque la pregunta sería, ¿qué, ¿qué de este mundo, qué cosas de este mundo que vemos puede quedar o puede pasar para la eternidad? No hay nada. Las cosas que se ven son temporales porque quedan aquí. Las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo tiene una visión eterna, una visión hacia la eternidad. Bueno, nosotros como creyentes sabemos que hay un cuerpo, alma y espíritu, no solamente somos cuerpo. Algunos piensan de que cuando uno muere ahí queda todo y se acabó todo. Bueno, eso es un consuelo para los que mueren sin fe en Cristo. Los ateos y mucha gente trata de consolarse diciendo de que aquí todo se acaba, aquí está el cielo y aquí está el infierno. La palabra de Dios no enseña esto. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, el alma o el espíritu del creyente, una vez que la persona es muerta, el alma o el espíritu es llevado a Dios mismo, a la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sus pecados han sido perdonados, sus pecados han sido resueltos, ha creído en Cristo, la sangre de Jesucristo ha limpiado de todo pecado, y como dice en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si la persona ha creído en el Señor, tiene vida eterna. Entonces no hay que tener miedo a la muerte. Un pasaje que nos ayuda también, segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8, dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol Pablo dice que mientras nosotros estemos en el cuerpo aquí en esta tierra, estamos ausentes del Señor, o sea, de estar objetivamente en la presencia del Señor allá en el cielo, ¿no? Quisiéramos estar más bien fuera de este cuerpo para estar en la presencia del Señor. Pero esto es lo que está hablando el apóstol Pablo, perdón. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Él habla del anhelo de estar presente en el Señor, de estar con el Señor. Ese anhelo, ¿no? Esa confianza que él tiene. No hay ni una sombra de temor el morir para el apóstol Pablo. Y eso es lo que a nosotros nos habla. Luego dice en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Habla del anhelo de estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Quisiera estar en la obra de Dios, con los hermanos, ayudando, enseñando, discipulando. Él dice, yo quisiera estar con ustedes, pero también quisiera estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Y él considera que cuando uno parte de esta vida, es muchísimo mejor estar con Cristo. El morir él lo considera como ganancia, es ganancia estar con el Señor. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el libro de Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9, dice la palabra del Señor, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, ¿por qué desesperarnos o por qué asustarnos con la muerte, amados hermanos? Vamos a morir, algún día vamos a tener que morir. Pero y el apóstol Pablo consideraba de que él le llegaría un momento en que él tenía que partir, tenía que morir, pero a la vez guardaba una esperanza. La esperanza era de que, y si Cristo viene antes, entonces yo no voy a morir. Eso decía el apóstol Pablo. Bueno, esto es para nosotros también. Nosotros, desde la creación, Adán y Eva, ellos pecaron en el huerto del Edén. Y una vez que pecaron, de ahí empezó a correr la muerte a todos los hombres. Todos han ido muriendo en el camino. No hay una persona que dure más de 200 años, no hay. Todos, buenos y malos, todos mueren. Todos mueren. Pero si Cristo viene, entonces, si viene a llevar su iglesia, lo que la Biblia le llama el rapto, entonces nosotros los que vivimos vamos a ser llevados con Cristo. Eso lo vamos a ver después. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Va a haber una resurrección. Vamos a estar con el Señor, pero va a haber una resurrección. En el espíritu vamos a estar con el Señor. Nuestra alma va a estar con el Señor, pero luego vamos a tener que retornar para tomar nuestro cuerpo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. 1 Corintios 15, 50 al 56. La muerte nos ha estado afligiendo una y otra vez. La muerte empezó a actuar en Adán y Eva. ¿Por qué? Por medio del pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Jesús vino para poder quitar ese aguijón, esa maldición. Bueno, llegará el día en que cuando estemos en la presencia del Señor, cuando nosotros seamos glorificados, cuando resucitemos o cuando seamos transformados, si estamos vivos todavía y el Señor viene por segunda vez para llevar a su iglesia, entonces ahí podremos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado y el poder del pecado la ley. Todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 dice:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que vosotros que vivimos, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene. Cualquier momento puede venir el Señor. Y si el Señor llega y nosotros no hemos muerto, no vamos a ir a la presencia del Señor primero que los que han muerto. Los que han muerto van a ser resucitados. Los que han muerto, ellos irán primero. Y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados e iremos luego de los que han sido resucitados. Y todos estaremos con el Señor. Todos estaremos con el Señor. Y así que el apóstol Pablo dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, los creyentes, una vez que mueren, van a la presencia de Dios. Una vez que mueren, van a la presencia de Dios. Pero luego van a retornar para tomar sus cuerpos, para poder resucitar. No resucitarán con cualquier cuerpo, sino con un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Y ahí el cuerpo, espíritu y el alma se van a unir y esto va a ser la nueva posesión del creyente por toda la eternidad, y donde estarán ocupando un cielo nuevo y una tierra nueva. Cielo nuevo, tierra nueva, donde no habrá más angustias, más penas, más dolor, más muerte, donde no habrá más pecado, donde nosotros experimentaremos la verdadera libertad del pecado totalmente. Ya no tendremos que vencer al pecado, no tendremos que vencer a las tentaciones, pues no habrá nada de eso. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21, del 1 al 7. El 8. Versículo 8, hay una seria advertencia. Hasta aquí, para todos los que han creído, para todos los que han tenido su fe en el Señor, los que han recibido a Cristo. Versículo 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los cobardes que no se atrevieron a creer en Cristo, los que estuvieron viendo, ¿no? Y si abandono, ¿y qué me va a decir la familia? ¿Y se me van a oponer los amigos? ¿Y qué serán los compañeros de la empresa? ¿Y qué va a decir la gente? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el libro de Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos, es una seria advertencia. El que es santo, santifíquese todavía. El que es inmundo, el que es injusto, el que no quiere,
Bueno, ya queda a la disposición de cada uno. Cada uno elige el destino que quiere. Que Dios les bendiga. Pero en Cristo todos tenemos seguridad. ¿Quién nos podrá apartar de su amor? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que no temamos a la muerte, y si llega el momento en que tengamos que partir, tengamos confianza que Dios nos está esperando. Él mandará sus ángeles, así como mandó sus ángeles cuando murió Lázaro y ellos vinieron y lo llevaron al seno de Abraham. Pues ahora no nos llevarán al seno de Abraham, sino nos llevarán con Cristo mismo. Dios les bendiga.